Arranca el curso político, 1 de septiembre, primera retaguardia de esta nueva temporada. Gracias por seguir ahí, bien hallados. Espero que seamos bienvenidos también en Periodista Digital, en vuestros distintos receptores, en vuestras televisiones, en vuestros dispositivos móviles, vuestras tablets, vuestros ordenadores. Que sigáis siéndonos tan fieles como lo sois hasta ahora y nosotros pues agradecidos e intentando ofreceros el mejor producto de todos los posibles. Desde luego, el más libre. Arranca el curso político, digo, y Pedro Sánchez, y a ver si de una buena vez es verdad, se lo van a comer vivo por la izquierda. Yolanda, la ministra probablemente más chulángana, a la par que Cursi, del gobierno, esa nada elevada a la nada, a la categoría de la nada, que fue ministra y vicepresidenta segunda por cooptación y porque al señor Pablo Iglesias le pareció bien y que ahora quiere fumigar la marca política Podemos, crear una nueva plataforma que se llama Suma por lo visto y fagocitar o arañar todo el espacio político socialista que le sea posible. Yolanda Díaz, y de ello hablaremos bastantes minutos con nuestros próximos invitados en este programa, causa cada vez más recelos, por no decir directamente animadversiones, entre una parte de los ministros socialistas que directamente ya no la aguantan, sobre todo Margarita Robles y sobre todo también Nadia Calviño, porque no para de intentar enmendarles la plana a estas dos señoras, a Margarita Robles, que le dice que hay que recortar el gasto en defensa, la otra la mira como la vaca mira al tren, y a Nadia Calviño que hay que volver a subir el salario mínimo 2 y hasta 3 veces en lo que queda de legislatura, y Nadia Calviño le dice que hable con la COE a ver qué les parece a ellos. Yolanda Díaz, indisimuladamente, ya es gobierno, ya es oposición, está en su propia campaña de medraje personal, lo demás le da absolutamente igual, y amenaza con comerse toda esa parte del electorado socialista que al figura se le va a chorros. Por el otro lado, la gran amenaza que tienen los socialistas, la gran amenaza que tiene Pedro Sánchez, por supuesto, es el Partido Popular, que con el concurso de Vox, sin ninguna duda, será quien herede el poder dentro de 13 o 14 meses. Todo ya preparado, todo dispuesto para ese cara a cara que van a mantener el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del gobierno. Un cara a cara que pidió Núñez Feijóo, que los socialistas negaron en primera instancia, que después aceptaron, pero con sus reglas, y que trataron torticeramente de presentar a la opinión pública como, bueno, pues un recule del Partido Popular, que de repente se vio desconcertado y dijo, no, hombre, es que con estas reglas no. El Partido Popular no va a hacer tal cosa. Alberto Núñez Feijóo comparecerá, dará la cara, pero que sepa todo el mundo que las cartas, digo, insisto, las ha marcado como los taúres del Mississippi, que son, la frase era de Alfonso Guerra, los socialistas y su líder a la cabeza, Pedro Sánchez. Solo se va a poder hablar de energía, no se va a poder hablar de nada más. Los minutos estarán tasados. Ya verán ustedes cómo la presidencia del Senado, que claro, pues es una presidencia de parte, como no podía ser de otra manera, le regatea minutos al señor Feijóo y le da la réplica, la contrarréplica, la dúplica y la tríplica y todo lo que le tenga que dar al presidente del gobierno, y va a ser una auténtica encerrona. Van a intentar acorralarle. Alberto Núñez Feijóo no tiene que hacer absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer es decirle a Pedro Sánchez las verdades del barquero, eso sí, por favor, con contundencia, dentro de ese tono amable y suave y galaico que le caracteriza, pero con contundencia, como si fuera uno más de los 47 millones de españoles que están ya, bueno, 47 no, salvo los que pillan, los que tienen carguito, o los sectarios directamente, que solamente ven por los ojos que les hacen ver los socialistas y los comunistas, que están ya hasta las narices y que saben que la situación económica no solamente no va a mejorar, como les dicen los medios oficiales, que bueno, sí, hombre, estamos fastidiados, pero que no es para tanto, sino que va a empeorar, que la inflación va a seguir subiendo, que vamos a tener cortes de luz y que vamos a seguir soportando penurias sin cuento. Y, bueno, pues si algunos españoles todavía siguen queriendo votar a los socialcomunistas, pues será su problema. Pero desde luego, por intentarlo, no va a quedar, y que la oposición, insisto, el Partido Popular, con el concurso necesario e imprescindible de Vox, sea lo más dura y lo más contundente posible con el figura, a ver si, insisto, por el lado de Feijóo y de Abascal y por el lado de Yolanda, se comen vivo de una puñetera vez a Pedro Sánchez, y este pasa a la historia como el Calígula de Camí, rompiendo el espejo y gritando aquello de vuélvete la historia, Pedro, no es la primera vez que lo digo, y ojalá esto sea una realidad pronto, porque si no,
seguiremos sufriendo penurias económicas sin cuento y leyes estúpidas como la ley del sí es sí, que por cierto, y luego también os lo vamos a contar, os lo vamos a explicar, con Borja Jiménez de Francisco, pues provocan sin dioses jurídicos, sin cuento, que hacen, bueno, pues que incluso quienes son sus más críticos puedan beneficiarse de ello, porque su problema no es, lo vais a entender enseguida, en cuanto escuchéis la conversación que vamos a mantener con Borja Jiménez de Francisco, su problema no es tanto que lo es el sectarismo como la estupidez. Pues arrancamos ya esta primera retaguardia del nuevo curso político y lo hacemos saludando a Borja Jiménez de Francisco, compañero de OK Diario, responsable de la edición de este diario en Andalucía y veterano ya analista político y experto también en información económica. Don Borja, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Eurico? Qué gusto me da a mí siempre estar contigo, siempre lo digo, pero es que, madre mía, así da gusto. ¿Cómo te reciben? Como decía don Manuel Martín Ferrán, a usted siempre por su nombre, apellido y categoría. Oye, Borja, se presentan curvas en este nuevo curso político, lo decíamos ya en nuestro editorial de arranque. Lleváis en OK Diario, dentro de las muchas y variadas informaciones interesantes que incluís en vuestra edición en estas últimas horas, una que me ha llamado particularmente la atención, cuál es la de un creciente malestar por ser suaves de los ministros de la facción socialista, de esta coalición social comunista, contra doña Yolanda Díaz, la ministra probablemente más chulángana a la par que Cursi de este gabinete, a la sazón vicepresidenta segunda del gobierno y ministra también de Trabajo y Empleo. Hay fisuras, no le perdonan a doña Yolanda que sea tan chulita en privado, mientras que en público va de guay y va de naif, y la enmiendan la plana permanentemente, por ejemplo, en lo relativo a no recortar, lo ha hecho Margarita Robles, los gastos que tienen que ver con la defensa, o en todo el asunto del salario mínimo, donde tiene una polémica y no pequeña con Nadia Calviño, Borja. Bueno, Eurico, al final Yolanda Díaz se ha creado un personaje que se ha comido a la propia Yolanda Díaz y, bueno, no es ningún secreto que esta mujer lo que quiere es tener una gran relevancia política en una izquierda que ahora mismo está prácticamente pues reventada en nuestro país. ¿Qué pasa? Pues que dentro de este gobierno, ya lo sabemos, hay una clarísima división y Pedro Sánchez ve en Yolanda Díaz una clara amenaza respecto a, bueno, ya sabemos que el ego de que tiene el señor Pedro Sánchez y lo importantísimo que él tiene que ser para todo el mundo. Y no gusta al señor Pedro Sánchez que esta mujer esté teniendo tanta fuerza, tanto protagonismo. Ya veis que cada vez que se saca algún tipo de medida, sobre todo ya no solo en el ámbito laboral, sino en cualquier tipo de ámbito económico, esta mujer es la que se pone los pines y la que da los pines a la izquierda más radical, veas Izquierda Unida Podemos. Y esto pues no sienta bien al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Sin embargo, dada la fragilidad que tiene ahora mismo un gobierno que, recordemos, está sustentado por independentistas, comunistas y etarras, pues no le queda más remedio a los socialistas que decirle a Sánchez: oye, Pedro, frena con esta mujer, vamos a frenar un poco las críticas amigas que vienen contra Yolanda Díaz, porque si no, esto se va al carajo. Y entonces, ya saben todo el mundo que Pedro Sánchez, con tal de mantenerse, con tal de perpetuarse en la Moncloa, va a ser capaz de absolutamente todo. Y como no, pues si tiene que tragarse y meterse la lengua por donde le cabe respecto a Yolanda Díaz y decir a los suyos que también se meta la lengua por donde les quepa sobre Yolanda Díaz, pues así será, porque ya sabemos que Pedro Sánchez, su objetivo no es el bien de España, su objetivo no es ni siquiera el bien de su gobierno, su objetivo es su bien propio. Y su bien propio ahora mismo en su cabeza solo está mantenerse en la Moncloa 4 años más, por lo menos. Se gusta el personaje de Yolanda Díaz, ahí ven ustedes esas imágenes de archivo, la fashionaria, con esos trajes no baratos, y cómo se contonea, y no pierdan tampoco detalle en estas imágenes, insisto, de archivo, a su tiralevitas oficial, al que le lleva la maleta, que es el señor Alberto Garzón, un tipo que dicen que es economista y que no para de parir sandeces, porque el problema de este gobierno, Borja, no es tanto, que lo es, su sectarismo, sino su estupidez y su incapacidad de gestión, y si no, para muestra el penúltimo botón dentro de un largo rosario de despropósitos, cuál es el de esa ley del sí es sí, que veía la luz esta semana y que, por una vez, mira, a lo mejor con suerte le sale el tiro por la culata a estos inútiles, porque, y lo lleváis también, otra información de OK Diario interesante, el abogado de la manada, nuestro buen amigo Agustín Martínez, la va a aprovechar precisamente para pedir una reducción de pena pues de sus defendidos, ¿no? Te dejo el balón, Borja, pero bueno, básicamente la tesis es que una de las cosas que establece esta ley, a la que Agustín califica pues de auténtica chapuza jurídica, es tender
siguiendo la doctrina del propio Tribunal Supremo, al mínimo, dentro de las horquillas posibles para las distintas penas, Borja. Sí, efectivamente. Lo que nos venía a decir en la entrevista que nos concedió OK Diario Andalucía el abogado de la manada es, bueno, pues que para empezar es una chapuza lo que han hecho porque meten, bueno, me ponía como ejemplo, me decía él, es como si ahora mismo solo existe el delito de robo y desaparecen el delito de hurto, el delito, todo el tipo de delitos económicos y todo ya a partir de ahora es robo, pues es lo mismo. Decía este hombre, es que no es lo mismo, claro, el abogado, un hombre toque, que está mal por supuesto, pero que un hombre toque a una mujer el culo, una violación con penetración, pues bueno, según nos explicaba el abogado de la manada ahora mismo, esto es prácticamente igual a ojos de la justicia. Además, dentro de esta medida que Irene Montero va a perseguir a todos los violadores, pues resulta que los mínimos de prisión, es decir, la mínima pena que te puede caer de prisión en caso de una agresión sexual, una violación, se ha reducido. Es decir, y esto es lo que va a utilizar la defensa de la manada, va a coger estos mínimos. Ahora mismo, bueno, según nos decía el abogado, cree que puede llegar a reducir la condena del Prenda y compañía en al menos un año cada uno. Y bueno, pues al final pues es que es acojonante, pero vemos como Irene Montero todo lo que hace para supuestamente defender a la mujer, lo único que lo hace es perjudicarla, y no solo a la mujer, sino sobre todo al hombre, que es el gran criminalizado en todo este aspecto, un hombre al que se le ha caído, bueno, le han arrebatado la presunción de inocencia. Es algo que está, bueno, en contra de todo tipo de derechos humanos, en contra de toda legislación europea, española y absolutamente todo. Por eso mismo el abogado de la manada nos decía que, bueno, pues que es una auténtica chapuza, que es ridículo, pero bueno, que como se lo han encontrado así, obviamente ellos no son tontos y lo van a aprovechar y van a conseguir reducir la pena de estos violadores. Muy rápidamente, Borja, y para terminar, estamos todavía intentando digerir el mal trago de la noticia, bueno, pues quedan ya 4 presos etarras, mal contados, yo creo que con los dedos de las dos manos ya nos sobran por acercar a cárceles del País Vasco, ojo, porque ya las competencias penitenciarias son de estos figuras, son de sus amigos de cara amable, de los nacionalistas vascos, que son los que gobiernan, el PNV digo, que son secesionistas exactamente igual que los proetarras, que los bildutarras, el acercamiento de gentuza, de asesinos tan significados y de tan triste recuerdo como Henri Parot, del cual pues un servidor de ustedes la primera vez que tiene noción fue allá por 1991 cuando el miserable era el jefe del comando itinerante de ETA y planeaba en aquel tiempo atentar con un coche cargado de explosivos, que es cuando le detiene la primera vez la Guardia Civil contra la Expo 92 de Sevilla, y de Chapote, del cual algún día he contado ya cómo fueron las circunstancias de su detención. Por cierto, se defecó en los pantalones el miserable, el asesino, entre otros, de Miguel Ángel Blanco. Una vez más, Borja, un gobierno arrodillado, un gobierno genuflexo, un gobierno con el babero puesto ante las exigencias y dispuesto a tragarse todo lo que le exijan los etarras, los bildutarras y los independentistas vascos y catalanes. Lo único es que entre los dos que has mencionado, entre Chapote y Parot, acumulan 53 asesinatos y 5.300 años de cárcel. Y no solo eso, sino que sobre todo Chapote es uno de los líderes etarras que más se conoce, que ni siquiera se ha arrepentido, jamás ha dado una muestra de arrepentimiento. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto está dispuesto a llegar el gobierno. Mira, esta misma mañana entrevistábamos a Rafael García, que es una víctima de ETA, es el hermano de Asunción García, la que era esposa de Jiménez Becerril, que fueron asesinados los dos aquí en Sevilla. Pues me decía su hermano, claro, off the record, ¿no? Antes de la entrevista me decía, es que cada vez que se otorga un beneficio penitenciario a esta gentuza, yo vuelvo a revivir la muerte de mi hermana, me vuelvo a acordar de ese día, Entonces, yo no sé si el gobierno es consciente de que cada vez que hacen este tipo de cosas para, volvemos a lo de antes, perpetuarse en el poder y no con otro objetivo, están pisoteando a las víctimas que dice defender. Y no solo eso, es que ayer leía que el señor Pedro Sánchez va a ir a Bruselas a hablar sobre la lucha de España contra ETA, pero será sinvergüenza un tío que va, pero, o sea, no sé, Eurico, es que estamos llegando ya a unos niveles de despotismo, a unos niveles de hipocresía, porque, bueno, recordemos que el Partido Socialista de Pedro Sánchez siempre dijo que jamás iban a negociar ni a pactar con esta gentuza, y no solo eso, sino que les están otorgando completa libertad para decidir el futuro de nuestro país, porque ellos saben que tienen cogido por los huevos a Pedro Sánchez. Totalmente. Y a Pedro Sánchez le da igual, y es capaz de seguir escupiéndonos a todos los españoles, a todas las víctimas de ETA, con tal de estar 24 horas más en la Moncloa. Es asqueroso, Eurico.
Es asqueroso, tienes toda la razón, Borja. Gracias por tu trabajo, gracias por tu valentía, gracias también a ese medio amigo y hermano, a OK Diario, por ir siempre en la vanguardia y en punta de lanza, nosotros en la retaguardia, OK Diario en la vanguardia, de la denuncia ante este gobierno miserable e inicuo, del cual, pues bueno, esperamos que dentro de poco más de un año no quede más que un mal recuerdo, y eso sí, que no arrasen del todo España. Te envío un abrazo, Borja, y hasta la próxima. Cuídate mucho, amigo. Otro abrazo fuerte, a ver si me pasas un poquito de ese moreno que tienes. A ver si es así. Cuídate mucho, Borja. Gracias, Borja Jiménez de Francisco. Atentos siempre a OK Diario y atentos a los 3 o 4 medios libres que nos quedan, desgraciadamente, en España, pero que seguiremos dando la batalla hasta el último aliento. Saludamos ya a nuestro segundo invitado de esta noche, Fran Blanco Argibay. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Eurico? Muy bien, gracias, muy bien. Bueno, oye, estás moreno, ¿eh? Te ha dado el sol como a mí. Bueno, me ha dado el sol porque la verdad es que poco he podido hacer, que he tenido que llevar un yeso, una escayola durante Ya. prácticamente todo el verano y la verdad es que me ha restringido mucho los movimientos, como se puede entender perfectamente, así que me ha quedado el sol como último y único recurso. En Bueno, fin, ya saliendo de esta. Que no nos falte, porque como estos miserables nos quieren cortar la luz y la energía, que lo van a hacer, ya nos lo advirtió hace 8 días nuestro amigo Álvaro Climent. Gracias, por cierto, ya por vuestras más de 100.000 visitas, de 110.000 visualizaciones a la entrevista en la que Álvaro Climent nos desnudaba y nos retrataba con toda la crudeza el panorama económico que nos espera. Digo que como nos quieren cortar la luz estos miserables, Frank, que por lo menos nos quede el sol. Oye, hablaba con Borja Jiménez de Francisco y arrancamos tú y yo por ahí porque tú más que yo incluso nos hemos hinchado en otra época a hacer información de lucha antiterrorista. Pues nada, ya están ahí Chapote y Henri Parot. ¿Tú te acuerdas bien de este miserable, de Chapote sobre todo, verdad? Pues mira, me acuerdo por supuesto de Chapote, del asesinato de Ordóñez, de Buesa, no sé, de la calle, de Mújica. Es que estos dos asesinos en serie, porque son asesinos en serie, arrastran en sus espaldas los más viles asesinatos de la banda. Parot, que además era de nacionalidad francesa, Sí. resultó dificilísimo trincarle. Ya te acordarás, en el año 90, en un control rutinario ahí Sí. en Sevilla, Sí, sí. gracias a Dios, porque iba con un automóvil cargado con casi 400 kilos de amonal, iban a poner el comando una bomba al lado de la jefatura de policía en Sevilla, en la calle de la Concordia, pero vamos, al lado había un colegio, está el Corte Inglés, aquello iba a ser una auténtica masacre, pero es que además este Parot, que era un auténtico, como digo, asesino en serie, vivía en Francia constantemente, solo venía a España a asesinar. Él estaba casado, tenía 2 hijos. Este fue el que puso el coche bomba en el cuartel de Zaragoza, donde hubo 11 muertos, de aquellos 5 niños de 3, 2 años. Asesinó por la espalda, con paquetes bomba, a la fiscal Tagle, a Valenzuela, en fin. Es un reguero de sangre el que arrastran estos dos asesinos y que en las próximas horas pues estarán en el País Vasco. Es que de todas las concesiones que ha hecho el Partido Socialista de Sánchez en estos últimos años, con nacionalistas, con independentistas, con comunistas, esta es la más miserable. Esto es una auténtica traición, porque es que además, Eurico, esto es irreversible. Esto ya no hay vuelta atrás. Es que hace unas semanas Liar de Armendáriz, que era una miembro del comando que mató en Barcelona a Ernst Lluch, hace poco fue acercada al País Vasco y ya disfruta del 3er grado, porque como habéis contado ya en el programa, las competencias en materia penitenciaria ya pertenecen al PNV, al gobierno vasco, y esto ya no hay quien se lo quite. Es que van a salir a la calle en breve. Pero es que aunque no salgan a la calle, mientras están en estas cárceles de lujo del País Vasco, en el País Vasco, Eurico, hay 3 cárceles: Martutene, la de Vizcaya y la de Zaballa, en Álava. La mayoría van a ir a Zaballa. Esta cárcel, construida recientemente, porque ya con vistas a lo que iba a ocurrir, el PNV ha hecho ahí un auténtico
resort de lujo. Hombre, En están mucho Zavalla, mejor que los narcotraficantes en las cárceles mexicanas, macho, que están mejor que en su casa. Les ponen ahí, les van a poner seguro despacho, la cárcel de Zavalla, que dices, y dices bien, pues claro, Nanclares de la Oca, que tú y yo la hemos conocido, de Miranda de Ebro, nunca mejor dicho, pues a Fran y a mí de momento nunca nos han podido probar nada y nunca nos han encerrado, pero eso era una cárcel, ¿no? Pero la cárcel de Zavalla, vamos, yo no creo que les falte ni una sola comodidad. Y a esto sí que les van a llamar allí por su nombre, apellido y categoría. Señor Chapote, ¿está de su gusto la temperatura del agua o se la subimos medio grado más? claro, es que disfrutan de celdas de 13 metros cuadrados, que no está nada mal. Ellos pueden desayunar en la habitación, tienen máquinas expendedoras de bebidas, de comida, tienen acceso a talleres, a dar clases por videoconferencia. Muchos de estos tienen ya 2 o 3 carreras hechas todas en la Universidad de Distancia del País Vasco, y con un índice de aprobados del 100%, porque dime tú A ver quién quién es suspende. el profesor, el catedrático, que niega el aprobado a un tío como Parot, que tiene 40 asesinatos a sus espaldas. Cum laude Es que estos todos. tíos van a disfrutar, pues eso, de estos talleres, de oficina, de videoconferencias, de salas de musculación, de piscinas climatizadas. Luego por la tarde podrán ir a la sala de proyecciones, al salón de actos. Además, según me consta, porque tengo amistades ahí en centros penitenciarios, muchos de los internos tienen también teléfonos móviles, y hay requisas cuando las hay, y las penas son ínfimas. Es que Mínimas. la situación penitenciaria en el País Vasco es totalmente laxa, porque es que además les ha pillado un poco de improviso al gobierno vasco, y no tienen ni siquiera funcionarios preparados para atender en fin, como debería ser, a estos asesinos. Enseguida van a disfrutar del tercer grado, asesinos que por supuesto no se han arrepentido, no han resarcido económicamente a las víctimas, y por supuesto no se han arrepentido. Y esto es lo que ha ofrecido, lo que está dando constantemente el gobierno de Sánchez. Sangre a cambio de votos. Sangre a cambio de votos. Sánchez, tú sí que vas a hacer cosas que nos van a helar la sangre, que nos están helando la sangre. Muy rápidamente, Fran, bueno, lo decía también en mi editorial de cabecera, arranca el curso político a Sánchez, se lo van a comer vivo entre Yolanda, la chulángana pija comunista, y Alberto Núñez Feijóo, bueno, pues que a tenor de la demoscopia pues va a ser dentro de no demasiados meses el próximo presidente del gobierno de España, con toda probabilidad con el concurso necesario de Vox. Supongo que no vives, que estás, que no duermes prácticamente, no por la pierna, sino porque no ves el momento en que llegue ese martes y ese cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo en el Senado y Pedro Sánchez. Un cara a cara al que el figura, como está acostumbrado, claro, llega pues como los taúres del póker, ¿no? Llega con las cartas marcadas, porque solo se va a hablar de y en la forma en la que los socialistas, el gobierno en este caso, establece solo de energía, Feijóo mezclado con el resto de portavoces. Vamos a ver cuántos minutos dan, vamos a ver el derecho a réplica y a contrarréplica, en fin, que le van a hacer al líder del Partido Popular salir al ring con una mano atada atrás, pero yo tengo para mí que cada vez es más la gente, incluso no siendo votantes naturales, Fran, del Partido Popular o del centro derecha, de la derecha, conservador o liberal, llámenlo ustedes como le dé la gana. Yo sé que esto luego suscita por las noches un debate bastante rico en YouTube, unos comentarios que siempre agradecemos, pero digo que incluso en gentes que no pertenecen a ese espectro ideológico de manera natural, pues oye, un tío al que llevan meses llamándole de todo, llamándole vago, llamándole inútil, triturándole, todos los ministros, estos sí que son unos mediocres, pero no los conoce nadie, la mitad no sabe ni cómo se llaman, por orden de lista, lo único que tiene que hacer Feijóo es decir la realidad de las cosas como son. Oiga, somos un 11% más pobres. Oiga, nos van ustedes a cortar la luz desde ya, por mucho que se empeñen, por mucho que digan. El país está que no aguanta más y tal. Y el otro se crispará, se pondrá chulo con él, se pondrá macarra parlamentariamente y no parlamentariamente, que es lo que le gusta, es el terreno en el que se siente cómodo, pero como tú y yo sabemos, porque esto es un axioma en comunicación política y en la vida en general, cuando los ataques son tan sañudos, tan injustos y además tan indiscriminados, toque o no toque, el respetable se suele poner siempre del lado de quien entienden como víctima, ¿no? Y Feijóo yo creo que está representando un momento la prudencia y la seriedad, Fran.
Es que además ha sido tan insultante, tan desvergonzante en la manera como 11 ministros, fíjate la cantidad de cosas Sí. que había que hacer este verano que se hayan dedicado exclusivamente, además de una manera tan zafia, tan barroviajera, en fin, un ministro dedicado a insultar de esa manera al líder de la oposición y además que se han en fin, todo lo que han dicho luego no se ha cumplido, porque estaban diciendo que no iba a haber ese cara a cara y al final lo hay. Eso sí, lo va a haber, pues como tú decías, con las cartas marcadas, haciendo trampas, que es la única manera, el modus operandi de Sánchez. Se va a hablar de lo que él quiera y además por el tiempo que él quiera, porque Feijóo creo que tiene 20 minutos para decir, en fin, sus propuestas y Sánchez tiene tiempo ilimitado. En fin, es tan descarado que la gente ya no le traga. Es que no le traga, ya no le queremos absolutamente nada. Y pues sí, deseando que llegue ese día y ver cómo se desmorona todos los argumentos de Sánchez. Está meridianamente claro. Fran Blanco Argibay, oye, que te recuperes ya de una buena vez de la pierna, que tenemos tú y yo que jugar un partido como mínimo de pádel y darnos una vuelta por Madrid, pero sin muletas. Te envío un abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho, amigo. Gracias, un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Vamos invocando la recta final, seguimos invocando la recta final, aunque estemos en nuevo curso político de este programa de la retaguardia, y lo hacemos, ya hemos hablado por activa, por pasiva y por perifrástica de política, un poquito de economía también, un poquito de tribunales, y ya pues le hemos dado su ración correspondiente al figura, y ahora pues vamos a terminar hablando pues de cosas de las que también hay que hablar. Ustedes escucharán siempre al 90% de los periodistas patrios, de los periodistas hispánicos, decir que la información internacional no es que no sea importante o relevante, pero bueno, que no le interesa mucho a la gente y tal. Quien diga eso normalmente es porque no sabe de política internacional o sabe lo que lee, pues no sé, en El País, en El Mundo, en el ABC o las dos tonterías que le cuentan en los telediarios generalistas, esos que Pilar Castellanos y yo les recomendamos siempre que no vean ustedes, que vean Periodista Digital, que lean Periodista Digital, que vean 7NN, que escuchen Decisión Radio, que lean OK Diario, por supuesto, y poquito más, de verdad, porque es que el panorama de la libertad, de la no libertad, de la censura de los medios de comunicación, es para llorar. Pues como aquí hablamos de todo, vamos a hablar también, vamos a invertir unos minutos, porque como con él cerramos el curso político, con él lo vamos a iniciar con nuestro experto en geopolítica, don Carlos Paz. Muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Pues muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros, por supuesto. Don Carlos, se presenta apasionante este nuevo curso también desde el punto de vista geopolítico. Pues tenemos tantas cosas y tan pocos minutos que no sé yo por dónde empezar. Bueno, lo primero, por lo último, por lo más inmediato, seguimos teniendo mucha convulsión, Carlos, en las aguas próximas a Taiwán. ¿Tú crees que vamos a ponernos un poquito castizos ya a estas horas de la noche? Permítanme ustedes que me ponga un poco coloquial. ¿Se va a liar al final ahí o no, Carlos? Todo apunta a que no. Indudablemente Estados Unidos está tensionando el área, forma parte de una estrategia intencionada de Estados Unidos por tensionar esa parte del mundo, con ese trasfondo de guerra económica, con esas visitas continuas de dirigentes norteamericanos a Taiwán, visitas que no han hecho durante muchísimos años, pero que ahora interesa hacer precisamente para tensionar el área. China ha estado el verano haciendo pruebas militares, dejando claro que reivindica la soberanía de Taiwán, de la isla de Formosa, y, por supuesto, a Occidente no le conviene que esto se lleve a cabo. Hay una guerra de tensión, simplificando, y yo creo que a corto plazo no va a llegar la sangre al río. Pero ha molestado mucho. Oye, ¿qué necesidad? Es que tú y yo hace que no hablamos, digo, de esto, hace semanas que no hablamos de una manera formal. Ha tensionado de una forma absolutamente innecesaria esta señora, esta buena mujer, Nancy Pelosi, que no sé si es que le pasa lo que a Biden, ya chochea, con perdón, o que realmente, bueno, pues tiene una agenda propia, como es natural, porque incluso su visita fue al margen de la Casa Blanca. Y, oigan, ustedes podremos decir lo que queramos del gobierno chino, porque aquí, pues
¿qué quieren que les diga, no? Pero claro, los chinos estaban un poco irritados y con razón, pero no ya porque lo consideraran, pues en fin, una agresión, una falta de respeto, sino porque además es que esto viola la política internacional de los Estados Unidos en las últimas décadas, cosa que esta señora, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, sabe perfectamente, pero se la fuma. Ella decidió, ella y su santísimo, que iba y allí que fue, Carlos. Sí, fue una cuestión de motu propio, no fue con la aquiescencia del Congreso ni siquiera del Gobierno, pero todo apunta a que fue instigado por Biden, que sí tiene interés en tensar las relaciones entre China y Estados Unidos. También para dar algo a su propio público, puesto que en cuestiones de política exterior Estados Unidos lleva ya mucho tiempo, muchos años, yendo de fracaso en fracaso e intenta mostrar alguna victoria. Esto no es ninguna victoria, pero sí intentan presentarlo como que Estados Unidos no está perdiendo influencia, pero la realidad nos demuestra que sí está perdiendo influencia, no solamente en el Pacífico, sino que en Oriente Medio y en la propia Hispanoamérica. Carlos, día número 190 en tiempo real, cuando estamos grabando esta conversación tú y yo de la guerra entre Ucrania y Rusia. Seguimos prácticamente en la casilla de salida. Ya en tus dos últimas intervenciones nos dejabas meridianamente claro algo, por lo demás, absolutamente incontestable, como que esta guerra solo va a terminar pues con una solución diplomática, porque ni los rusos se han pegado el paseo militar que tenían previsto, ni los ucranianos, pues lógicamente, a pesar de todo el apoyo occidental que tienen de la OTAN, de los Estados Unidos y tal, pues están consiguiendo tampoco terminar de fulminar al ejército ruso. Mientras tanto nosotros, que esto no es culpa de Putin, o no solamente culpa de Putin, esto le viene muy bien decirlo a Pedro Sánchez, que la culpa es de Putin en esto y en todo, y si no de Aznar, y si no de Franco, y si no del Valle de los Caídos o del Lucero del Alba. Pero vamos a sufrir las consecuencias, y de qué manera, y muy duramente, en forma de cortes de energía y en forma de inflación disparada y de crisis de suministros durante los próximos meses. Pero, ¿qué previsiones tiene para las próximas semanas del conflicto? Lo que está claro es que va a ser una guerra larga. Es decir, ahora ya nadie se atreve a aventurar un final próximo. No, y yo creo que esto era lo diseñado por Rusia en un principio, reconquistar las zonas que ellos consideran que deberían estar bajo su influencia, bajo su soberanía, de parar las tropas, que esta guerra se quede en un interregno largo en donde se propicie y se tenga que propiciar la solución diplomática. La CNN hace escasamente unos días, hace 5 o 6 días, anunciaba que Rusia había ganado la guerra, y yo creo que la ha ganado tanto en cuanto ha logrado sus objetivos. El trasfondo que a nosotros nos interesa es la cuestión energética. Ahora, como decía antes del verano, que el otoño estaba muy próximo, ya está el otoño en Europa en cuestión de 2 semanas y se tienen que enfrentar a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que hay una carestía de fuentes de energía, como es el gas ruso, y que tendrán que llegar a un acuerdo con Rusia, se quiera o no, porque lo que no va a estar dispuesta Alemania es a pasar frío, entre otras cosas. Está absolutamente claro. Carlos, 2 minutos, 3 minutos para concluir. ¿Qué está pasando en Argentina? Porque fíjate, está convulso el mundo y no siendo la menor de las zonas, ese cono sur americano. A mí me tiene fascinado lo de Argentina. Te confieso, te lo decía ayer en privado, que no tengo una opinión formada. No sé si soy más partidario, más contrario a Cristina Kirchner, a la viuda de aquel personaje del Dioni de la Pampa, político, presidente argentino en estado puro. El mote no es mío, se lo puso hace muchos años Federico Jiménez Los Santos, que la verdad es que para esto era bueno, tenía gracia, las cosas como son ustedes. Fíjense, los que tengan más edad, si recuerdan al Dioni, aquel legendario ladrón patrio, y miren la cara de Néstor Kirchner y digan, coño, es que es igual que él, ¿no? No sé si todo el mundo está muy al corriente. Le ha caído una condena de 12 años por corrupción y tal, y por malversación de caudal, esta cosa que no hacen nunca los políticos argentinos y del resto del orbe. Y bueno, la que se ha liado es pequeña, porque además hay por ahí un fiscal con amistades peligrosas, y un poco dicen que si contaminado con los jueces que tienen que decidir. Y mientras tanto, bueno, pues esta pues le falta cantar una saeta por las noches cuando la vienen a visitar, porque se organizan ahí unos tumultos de 3 pares de narices. Ahora, ya hablando en serio, tiene poca gracia el asunto, porque Argentina tiene ahora mismo una inflación absolutamente
desbocada. No tengo el dato en la cabeza de memoria, pero creo recordar, y mi memoria no es de lo peor, de lo que menos un 90% de inflación. Nosotros aquí fastidiados con un 10,8 y ahora un 10,4. Esto es Argentina en estado puro. La verdad es que es para comprar un bol de palomitas y ponerse a ver el espectáculo, si no tuviéramos otra cosa que hacer, Carlos. La mitad de los argentinos son de origen italiano y yo creo que por ahí viene la cosa. Sí, la situación política es muy parecida a las situaciones irresolubles políticas que se han dado durante decenios en Italia, pero hay que sumarle la cuestión económica. Efectivamente, la inflación es galopante, el déficit nacional es horroroso. Recordemos aquellas imágenes del corralito hace unos decenios. Desde entonces no se ha salido ha habido parches, ha habido épocas un poquito mejores, pero han arrasado la familia Kirchner y algunos otros y empresas españolas también han arrasado aquel país, un país que era riquísimo y que nos dio de comer en los años 50. La situación es que ha salido condenada, hay una condena de 12 años, la gente, partidarios suyos, han salido a la calle y se ha creado un cóctel que presumo que va a ser el perfecto para durante todo el año y el que viene Argentina esté sumida en el caos, en la miseria que se les viene encima, una situación difícilmente resoluble. Está claro. Bueno, pues estaremos atentos, Argentina y al resto del mundo, y sobre todo ese reequilibrio, Carlos, ya por concluir, por cerrar el círculo, bueno, pues a esa pugna por los liderazgos. Estados Unidos ya hace mucho tiempo, y lo venimos comentando, que ha perdido esa primacía que tuvo durante décadas de ser el líder del imperio, ¿no? El número uno. China, con una pujanza tremenda. Nos interesa mucho el equilibrio de poderes y contrapoderes, las amistades de conveniencia y las disensiones también entre China y Rusia, que son dos actores absolutamente muy potentes, al mismo nivel que los Estados Unidos. La vieja Europa, Carlos, cada vez más desprestigiada, más depauperada. Europa está en ruinas prácticamente, por concluir, ¿no? Dentro de esta lucha por los liderazgos en el panorama geopolítico a nivel mundial. Europa se está quedando tristemente en ser un museo, para que aquí vengan las grandes fortunas del Golfo Pérsico, las grandes fortunas de Rusia, de Estados Unidos, y vean esto, se pasen, ven museos y poco más. Europa no es ni la sombra de lo que fue, ya no otrora hace unos siglos, sino ni siquiera hace 50 años. Ahora mismo Europa ha entrado en un proceso de decadencia y, como tantas veces digo, no es tan grave eso, sino que la motivación por la cual se entra en decadencia es por la propia voluntad de la propia Europa. Hay un proceso de autodestrucción que me parece escalofriante. Hay que leer a Houellebecq, ¿verdad, Carlos? No sé si tú eres muy partidario. Sí, efectivamente, por ejemplo. Cualquiera de ellas, La marca y el territorio, creo que es la mejor, ¿no? Fuera de otras que han tenido mucho más éxito de ventas. Don Carlos Paz, que te envío un abrazo. Hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Igualmente, quedo a vuestra disposición. Un fuerte abrazo y gracias también por haberme acompañado en esta primera retaguardia de este mes de septiembre y de este nuevo curso político. Bueno, pues hemos empezado en jueves, ha tocado así. Mañana viernes, segunda retaguardia, 2 de septiembre, y habrá más noticias, más analistas y estaremos aquí para comentarosla. Cuidaos mucho y hasta mañana.